Buenas, ahora hablaremos sobre la polarización y la tecnología actual. La polarización de la radiación electromagnética está presente en una gran medida de tecnologías. En esta sección daremos una serie de ejemplos cotidianos en los que se emplea la polarización, tanto en el rango visible como fuera de este. Y el primer ejemplo van a ser los espejos de alta frecuencia. Nosotros sabemos que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a una mayor frecuencia menor es la longitud de onda y a una menor longitud de onda, a una mayor longitud de onda menor es la frecuencia. En la figura de abajo, en esta figura acá, nosotros podemos ver cómo el comportamiento de la reflectividad, cómo es el comportamiento de la reflectividad en función de la frecuencia o longitud de onda. Y se puede apreciar que a medida que aumenta la longitud de onda, la reflectividad aumenta hasta llegar al 100%. Pero existe un intervalo entre 1 micrómetro y los 500 nanómetros, en los cuales en algunos metales el comportamiento en este intervalo el comportamiento es diferente. Y en este intervalo también podemos apreciar que algunos metales tienen una caída drástica en la reflectividad. Por ejemplo, el oro y la plata, entre este intervalo, vemos que la reflectividad es bastante baja. Pero el aluminio, a diferencia de estos dos metales, no tiene una caída tan drástica en comparación a estos. Es un poco más estable. Pero de un micrómetro para adelante, los tres metales están aproximadamente en una reflectividad del 100%. ¿Ya? Bueno, en dicho umbral, como estaba mencionando, algunos metales tienen una caída drástica en la reflectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos formar una imagen mediante reflexión en un metal, ya los electrones no son capaces de reaccionar al ritmo al que lo hacen los campos electromagnéticos y en consecuencia no es capaz de devolver un campo reflejado orientado para hacer conducción a un detector. Vemos que en este intervalo o umbral, los metales van a absorber gran parte de la onda electromagnética que se incidan sobre esto y no van a poder reflejar al 100%, que es lo que nosotros queremos para poder transmitir la información. ¿Ya? Bueno, la tecnología actual para alta frecuencia resuelve este problema empleando propiedades de reflexión dependiendo del ángulo de incidencia. ¿Qué es lo que hace la tecnología actual? Vamos a dar un ejemplo. Aquí podemos ver cómo se muestra una imagen que muestra cómo se forman los rayos X sobre la focal de un dispositivo detector o receptor. Y lo que se hace es superar el ángulo límite. Se puede ver que casi toda la luz llega al dispositivo. Y esta luz se refleja en múltiples láminas de metal, que son estas de acá, con un ángulo bastante obtuso. ¿Ya? De esta forma es posible que sea reflejada. Esto nos da una pista de cuál sería la técnica que se utiliza actualmente para poder reflejar onda electromagnética sin importar la frecuencia de operación. ¿Ya? Bueno, podemos ver acá en este esquema de acá abajo, perdón, en esta curva de acá abajo, las cuales relacionan el ángulo de incidencia, las cuales presentan un coeficiente de reflexión en función del ángulo de incidencia. ¿Ya? Vemos que las polarizaciones de tipo S, que son estas rojitas, son mucho mayores que las polarizaciones de tipo P. Pero para ángulos próximos a los 90 grados, ya para ambas el coeficiente de reflexión es cercano a 1. ¿Ya? Entonces, a pesar de que el coeficiente de reflexión para las polarizaciones de tipo S sea mayor que la polarización de tipo P, en un ángulo de incidencia cercano a los 90 grados, ya esto ya nos dejaría de importar la frecuencia de operación o la frecuencia de la onda a la que viaja la onda electromagnética, porque
nos podemos dar cuenta que sin importar esta frecuencia, en ángulos cercanos a los 90 grados, el coeficiente de reflexión es cercano o igual a 1. ¿Ya? Esto es un hecho muy importante porque de esa forma se pueden trabajar, por ejemplo, con los rayos X, que son ondas electromagnéticas de alta frecuencia. De hecho, se puede ver como el ángulo de estos espejos es muy obtuso. O sea, claramente acá, cuando llega al primer metal, se podría ver que es casi cercano a los 90 grados, y cuando llega al segundo metal, también es muy cercano a los 90 grados. Entonces, esta es la técnica que se utiliza para resolver esta problemática. Y este sería el primer ejemplo de cómo la polarización nos permite resolver problemáticas de la cotidianidad. El segundo ejemplo que nosotros vamos a dar va a ser la polarización en la formación de imágenes. En la figura de acá, de abajo, se puede ver cómo el empleo de un polarizador directo en el rango visible permite, en dos circunstancias cotidianas, mejorar la actividad humana. Y en la figura de abajo nos referimos a estas dos imágenes que podemos ver acá. Primero vamos a introducir el siguiente caso, el caso de un conductor. ¿Ya? Vemos que hay un conductor que está yendo por la carretera, por la autopista, por cualquier vía en la cual hay pavimento, a una determinada hora, que puede ser en el ocaso o en el atardecer. ¿Ya? Y va conduciendo su vehículo. Vemos que, sin importar la conductividad eléctrica del pavimento, van a haber ondas electromagnéticas de luz que van a incidir en este, y cuando se supera un cierto determinado ángulo que se denomina ángulo límite, se va a producir un aumento de la reflectividad. ¿Ya? En este caso tendríamos que el espejo funcionaría como el pavimento cuando estamos superando dicho ángulo. El pavimento sería como un espejo cuando se supera dicho ángulo. ¿Ya? Lo que va a hacer es que va a reflejar esta radiación electromagnética y va a dificultar de esta forma la visibilidad del conductor cuando lleguen estas ondas de luz reflejadas hacia el ojo. ¿Ya? ¿Por qué se produce esto? Porque en gran medida lo que va a ocurrir es que se va a saturar los receptores de la retina. Bueno, ¿qué solución se da para reducir esta cantidad de luz que llega a la retina? El empleo de un polarizador que eliminaría las ondas de tipo S, lo cual ayudaría considerablemente a mejorar la visión del conductor. Es más, si nosotros vemos esta figura, vemos que podemos apreciar que las ondas S son mucho más reflejadas que las ondas P. ¿Ya? Entonces, si nosotros usamos este tipo de polarizador, en el cual eliminamos la onda S y solamente dejamos las ondas P, tendríamos una reducción considerable de la luminosidad o de la cantidad de luz que llega al receptor. Y en este caso, el conductor o receptor podría ver mucho mejor y apreciar mucho mejor los obstáculos que va a tener frente a él en la carretera, autopista o lo que sea en donde él esté conduciendo. De igual manera también podemos mencionar el caso del pescador. Nosotros tenemos un pescador que puede estar en el mar, en el río, en donde sea. Y puede ser también tanto en el amanecer como en el atardecer, en los momentos donde hay luz durante el día, o en un intervalo de tiempo entre el amanecer y el atardecer. Y debido a que la luz posee cierta conductividad, lo cual no es fundamental, sino que el ángulo límite va a ser lo fundamental, o el ángulo de incidencia con el que llega la luz,
esto podría generar problemas en el pescador. Si es que la luz incide sobre la superficie del agua y llega directo a los ojos, de alguna manera podría complicar la visión sobre lo que está bajo el mar y no podría estar muy claro sobre dónde están los peces o no están. Vamos a hacer, en este caso, para resolver esta problemática, de que los receptores de luz de los ojos del pescador se encuentran saturados por la gran cantidad de imagen, de la gran cantidad de ondas electromagnéticas reflejadas que llegan a su ojo. Se va a emplear el mismo método que anteriormente y lo que vamos a hacer va a usar un polarizador que elimina la orientación perpendicular del campo eléctrico o ondas S. De esta forma se puede reducir considerablemente la luminosidad que llegaría a los ojos del pescador, es decir, los receptores de color, y más específico aún, los conos de la fobia. Así podría desarrollar mucho mejor la actividad podría desarrollar mucho mejor su actividad. Y por ejemplo, si es que estuviese pescando con un arpón, podría localizar de mejor manera dónde está el pescado que quiere cazar. Por último, de igual modo en que funcionan nuestro receptor primario del ojo, las cámaras fotográficas lo hacen de la misma manera. Aquí podemos ver dos imágenes. Una en la cual se puede apreciar unas personas en kayak en el mar y otra en donde podemos ver un sapo. ¿Ya? Podemos ver que una parte de la imagen, en la primera imagen podemos ver que una fue tomada sin un polarizador, la imagen fue tomada sin polarizador y la otra imagen fue tomada con un polarizador. Lo que nos permite los polarizadores es tener una imagen mucho más nítida y clara. En cambio, sin el polarizador tenemos una imagen mucho más saturada por la luz. Y si nos vamos abajo a la imagen del sapo, podemos ver también que ocurre lo mismo. La imagen está totalmente saturada por la luz y no se puede apreciar muy bien los detalles. Es más, ni siquiera podemos ver el cuerpo del sapo. En cambio, aquí en la segunda imagen, en donde fue tomada con un polarizador, podemos ver el fondo, incluso el cuerpo del sapo y todo mucho más claro. Bueno, y este sería el segundo ejemplo en el cual el uso de la polarización nos permite resolver problemáticas de la cotidianidad. Buenas, ahora hablaremos sobre el entretenimiento, tecnología de la información y polarización. El estereoscopio, los términos estereoscopio, estereoscópico, imagen tridimensional o 3D, hablan sobre cualquier técnica de creación de la ilusión de profundidad en una imagen. Sir Charles Weston fue un científico inventor británico y el creador del primer estereoscopio. El estereoscopio emplea la estereoscopía para crear una ilusión visual. La ilusión de profundidad en una fotografía, película u otra imagen bidimensional se crea presentando una imagen ligeramente diferente para cada ojo. La figura de abajo muestra cómo mediante esta técnica se puede crear dicha ilusión 3D utilizando la polarización. Bueno, acá se puede apreciar en esta imagen cómo mediante la polarización, es decir, mediante unas gafas que polarizan la luz linealmente, se puede crear una imagen 3D. Mientras un cristal de las gafas va a dejar pasar las ondas P, otro va a dejar solamente pasar las ondas S. ¿Ya? Y de esta forma se está creando la imagen 3D en el cerebro de la persona. ¿Ya? Si es que nosotros mirásemos la pantalla sin las gafas, solamente podríamos ver dos imágenes desincronizadas, que van a estar con colores y polarizaciones distintas. Pero al ponernos las gafas vemos una sola imagen en 3 dimensiones. ¿Ya? Además podemos mencionar otro caso en el cual la polarización funciona en la industria del entretenimiento.
Y este habla sobre el desarrollo de los monitores TFT. La figura de abajo podemos esquematizar el interior de uno de estos monitores. Bueno, aquí vemos un monitor TFT. Y este es el interior de un monitor TFT. Lo que pasa en dichos monitores es que los píxeles que configuran la imagen son obtenidos a través de la emisión, una emisión por polarización dinámica. Es decir, que cada píxel es de diferente color para configurar una imagen. ¿Ya? Ahora mencionemos otro caso. Además, la polarización se emplea en relojes digitales, los cuales están constituidos por una pantalla LCD o de cristal líquido, que es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz. Bueno, cada píxel de un LCD consiste en una capa de molécula alineada entre dos electrodos transparentes. ¿Ya? Aquí podemos ver que estos corresponden a los electrodos. Y dos filtros de polarización. Aquí estaría un filtro y aquí estaría el otro. ¿Ya? Los cuales tienen sus ejes de transmisión aproximadamente perpendiculares entre sí. Bueno, si es que no existiese un cristal, si no existiese cristal líquido entre los polarizadores, la luz que pasa por el primer filtro sería bloqueada por el segundo filtro. Y al final no estaríamos viendo nada de luz cuando estaría pasando del primer filtro al segundo filtro. Por último, vamos a hablar sobre cómo se codifica la información en un CD, DVD o Blu-ray. Y lo que se hace es que mediante un conjunto de escalones producido en la superficie del CD, el DVD o el Blu-ray, podemos codificar esta información. ¿Pero cómo se hace? Bueno, cuando un haz de luz, un láser, incide sobre estos escalones físicos, lo que va a hacer es que se produce un desfase temporal en la onda reflejada. ¿Ya? Esto es producido por la estructura física de estos CD. Y este desfase, ¿qué es lo que va a crear? Va a crear un giro en el campo eléctrico. ¿Ya? Se crea un giro en el campo eléctrico. Y luego de que se crea este giro, es aquí cuando los polarizadores cumplen un rol importante. Porque utilizando los polarizadores se pueden separar la orientación, se puede separar una orientación de la otra. Lo que a su vez se va a traducir en ceros y unos. ¿Ya? Y estos ceros y unos se pueden decodificar de tal manera que, al ser decodificados, se van a traducir en el contenido audiovisual del DVD, CD o Blu-ray. Bueno, y esto sería el último ejemplo de cómo la polarización funciona o es utilizada o tiene utilidad dentro de la cotidianidad.